Dios, qué bueno que estamos en este domingo, ya en nuestro culto de la mañana, en este domingo 19 de abril. Qué rápido está pasando el tiempo, así que quiero que todos ustedes tengan muy buenos días y además que esta mañana sea de bendición, este día sea de bendición para que pueda estar con la familia. Sabemos que hemos tenido que estar todos encerrados, pero estamos contentos y alegres porque a pesar de que estamos así, Dios está trabajando en nuestras vidas, está trabajando en las iglesias, Dios está trabajando en una nueva historia, ¿verdad? Así que qué bueno que está con nosotros. Quiero que me acompañe en una primera oración. Vamos a orar por todas las cosas de este día, por todo lo que es la palabra de Dios, las peticiones que usted tiene y para que Dios desde este momento esté con nosotros. Así que le invito a que la iglesia se una también en oración con nosotros. Vamos a orar y a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe en todo momento. Padre, gracias, Señor, en esta mañana por la vida que nos da, Señor. Gracias por todo lo que nosotros tenemos, por los alimentos, mi Dios, por el lugar donde podemos descansar y porque a pesar de la situación o tal vez los problemas que llegásemos a tener, Señor, en todo momento podemos descubrir que tú estás con nosotros, Señor. Bendice el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel de Jiquilisco, Señor, a sus miembros, a sus líderes, Padre Celestial, a sus servidores, a todos aquellos que se van a conectar en unos momentos, a los que se van a conectar posteriormente, a los que verán, Señor, esta predicación en otro momento, Señor. Bendícele su corazón. Y a los que todavía aún no te conocen también, mi Dios, que este momento sea especial en ellos, que tu Espíritu Santo les hable, Señor. Oro, Padre, especialmente por aquellas peticiones, aquellos lugares donde están pasando esta situación un poco más difícil, Señor, en donde hay decretos para no salir ni siquiera de sus casas. Que tu Espíritu Santo llegue ahí, Señor. Oro por mis hermanos de la Rosa de Sarón allá en la Libertad, mi Padre. Bendícelos, Padre Celestial, y que guárdalos a todos los que están en esos municipios donde en este momento, Señor, hay un decreto que no se puede salir de sus casas. Guárdalos, y que alguno que tenga problemas con el tema de la provisión económica, con el tema de salud, Señor, que seas tú, que ellos te puedan buscar y que seas tú el centro, Señor, de esas vidas, Padre Celestial. Te pido por este país para que nos ayudes a eliminar, a que se erradique, Señor, de este lugar, este virus tan tremendo que está atacando al mundo entero. Gracias, mi Dios. Quédate con nosotros, háblanos en tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, qué bueno. Saludos a los que se están conectando en estos momentos. Quiero decirles pues que este es el culto de la mañana, el día domingo, y pues hoy tenemos una enseñanza un poquito dura, más que todo por los tiempos. Hay muchas cosas que no necesariamente son proféticas, es decir, que no están al principio cuando comenzó esta del coronavirus. Muchas personas se dedicaron a buscar versículos en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, y versículos que pegasen con lo que está sucediendo. Sin embargo, a la luz de la palabra, no es parte de ninguna profecía que estuviese dada para los últimos tiempos en el sentido profético de lo que sucede después del rapto de la iglesia. Es decir, y de eso vamos a hablar ahora. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podemos interpretar? No es algo profético, sino más bien es como la misma advertencia que dio el apóstol Pablo a una iglesia, y le enseña a que tuviese un poquito más de mesura en lo que estaban pensando y en lo que estaban diciendo, ¿verdad? Porque de lo que ellos determinasen, y eso es muy importante en nuestra vida, de lo que nosotros determinamos en las situaciones, así son las elecciones de lo que vamos a hacer. Es decir, uno ve, por ejemplo, un accidente, automáticamente algunas personas se quedan en shock, otras salen corriendo a ayudar. Y hemos visto, por ejemplo, que personas que han querido ayudar terminan quizás complicando más la situación porque tal vez no tienen experiencia, porque tal vez sí quieren ayudar, pero no tienen experiencia en cómo hacerlo. Y a veces hasta se provocan accidentes extra. Entonces,
todo eso es lo que es el ser humano, ¿verdad? Cuando ve algo, cuando ve una situación y cómo reacciona. Entonces, lo mismo es ahorita, lo mismo es con el tema de coronavirus. Hay muchas personas que no saben reaccionar. En el aspecto cristiano, en el aspecto espiritual, también tenemos que aprender a poder vislumbrar qué es lo que sucede. Platicaba con mi madre el día de ayer y le decía, mire, el pensamiento positivo, o mejor dicho, no, pero no es que uno piensa o dice algo y eso es lo que va a suceder, no me refiero a eso, sino que el pensamiento positivo, resultado de esta situación para muchos pastores, es que después del virus, cuando suceda lo que debe de suceder, hermanos, usted tiene que tener fe conmigo que esto va a pasar. Entonces, posteriormente, después de eso, yo creo, y algunos también pastores así piensan, que las iglesias se van a llenar un poquito más, porque esperamos en el Señor que haya muchas conversiones, porque esa es la idea de tener iglesias al aire, de que los pastores están predicando por todos lados, en todas las plataformas, y entonces habrá muchas personas que de una manera pues real y sincera, producto de lo que ha pasado. El día de ayer, por ejemplo, me mandaron un testimonio de una persona que me acuerdo que me mandaron la petición, estaba llorando por su familia, y posteriormente después sale el testimonio donde él reconoce de que Dios obró en la vida de él, obró en la vida de su esposa. Esas personas, fíjense bien, esas personas esperamos verlas en las iglesias, obviamente, y personas que tal vez se habían enfriado, tal vez se habían tal vez no habían creído realmente, y a partir de esta situación creyeron. También vamos a ver la salida de muchos, ¿verdad? Que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, así se dice en la Biblia. Entonces, de eso vamos a estar hablando este día precisamente. Bueno, quiero recordarles que su iglesia mantiene los horarios de culto, es decir, el día lunes tenemos Familias en Victoria a las 5:30 con nuestra hermana Rina Chamagua. El día miércoles estamos estudiando la carta de Romanos a las 5:30. El día jueves estamos en Amaneciendo con Dios. Y es bien bonito porque hoy hemos empezado una nueva carta. La vez pasada estábamos estudiando el libro de Job. Hoy estamos estudiando la carta de Gálatas. Y tiene también, pega como dicen, anillo al dedo. Porque en esa carta se va a ver un poquito el enfriamiento y la confusión de una iglesia, fíjense bien, producto de creer en cualquier cosa, y de hecho también viene ahora a hablarse de ese tema. Luego, el día viernes, hoy estamos teniendo unos cultos especiales, el día viernes de milagro, viernes donde todos vamos a cantar, donde todos vamos a estar orando juntos como iglesia, como Dios lo ha pedido, que oremos juntos. No podemos ir a las casas unos de otros, pero desde nuestras casas todos nos conectamos. Este día viernes hubieron muchas peticiones, hubieron muchos que se unieron, muchos me decían, alguien, fíjense que estuvimos cantando también en nuestra casa, estuvo muy bonito, y de eso se trata, ¿verdad? De que no perdamos aquel amor a lo que se hacía antes como iglesia física en un templo. Ahora lo podemos hacer desde nuestras casas e incorporar a esa actividad y actitud a la misma vez a la familia también, para que pueda con nosotros acompañarnos en la cantada, la adorada al Señor, y obviamente en la oración juntos como familia. Luego el día sábado tenemos por la mañana con nuestra hermana Rina Chamagua también el culto de jóvenes en Victoria. Está muy bonito, se está poniendo más interactivo, hay grupos de oración, grupos de estudio. Entonces todo eso, hermanos, puede usted aprovecharlo y lo puede poner ya en su agenda. Y luego el domingo por la mañana el culto devocional, y por la tarde también el culto de los valientes, ¿verdad? Para que usted pueda cerrar su día en la casa de Dios, en el sentido de poderse congregar. Bien, vamos a buscar, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. No tengo más anuncios, solamente cuídese, trate de, si usted sale, si tiene que salir, por favor, guarde las medidas necesarias, es decir, que no sea como una de obligación. Sí, sabemos que de alguna manera nos obligan a estar en una casa porque todos queremos salir, ¿verdad? Pero si usted sale después de estar encerrado en su casa, por favor, tome las medidas
necesarias. Ande su mascarilla, póngase guantes, no saluda a nadie de manos. Es bien difícil, más cuando uno está acostumbrado, en el caso de nosotros los sanguíneos, ¿verdad? Estamos acostumbrados a abrazar, a dar la mano. Es bien difícil, cuesta y ay, se me olvidó, pero inténtelo no hacerlo y vaya a lo que tiene que ir a hacer, después regrese. Recuerde las medidas que nos han dicho, si es bien fácil, fíjese bien, usted llega a su casa, deja los zapatos o las jeans con lo que haya salido, lo deja a un lado, luego llega al baño, se quita la ropa, la mete en una bolsa, se baña totalmente, las recomendaciones médicas con abundante espuma, ¿verdad? Tiene que hacer espuma en todo el cuerpo, la cara, etcétera, y luego se muda ya la ropa. Entonces ya después usted está desinfectado y puede estar ya con sus hijos, porque no es justo que usted, porque no le interesa, o tal vez porque no creo. Yo he visto muchas personas que dicen, no, yo no creo en eso, pues como que no miran las noticias cuánta gente se está muriendo en otros países. Entonces tal vez no creen porque aquí no está pasando esto, pero es por las medidas que se han tomado. Por supuesto, una de las medidas que nos han dicho es no se toque la cara cuando ande en la calle. Trate de andar un pañalito y con ese pañalito poderse limpiar la cara de tal manera de que no se infecte, ¿verdad? Así que esas son las medidas. No coma en la calle, si es posible salga ya desayunado o almorzado de su casa para no ir a comer en la calle alimentos que usted no sabe de quién nos está tocando. Usted tiene que desconfiar de todo el mundo allá afuera. No es que va a desconfiar por el hecho del ser humano, desconfía por el tema del virus, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ir a la palabra del Señor y quiero que en esta mañana me acompañe en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 y 10. Y hoy vamos a hablar de otros tiempos de oscuridad, capítulo 5 de primera carta de Tesalonicenses, versículos 9 y 10. Dice de la siguiente manera, si usted lo tiene, pues acompañe, ¿verdad? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Padre, gracias por tu palabra. Señor, bendícenos en este momento, háblanos a nuestro corazón, bendice, Señor, a los que están conectados ya, Señor, a esta transmisión, a los que se van a conectar después, a los que verán el video después, Señor. Lo importante, Dios, es que cada uno de los que puedan ver tu palabra puedan ser tocados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén. Bien, quiero que antes de poder hablar, me acompañe a Efesios capítulo 5, versículo 8. Y mire lo que dice en esta parte. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Había un gran problema en esta iglesia, dentro de los problemas que abordó el apóstol Pablo. Esta iglesia era muy dada, era muy cariñosa, compartía en momentos de necesidad, algo que la iglesia actual está practicando o intentando en medio de la carestía que hay, porque no vamos a decir que las iglesias están bonancibles en este momento. Obviamente usted sabrá, y voy a agarrar un espacio para eso, usted sabrá que mucha gente demanda de las iglesias y dice, ¿dónde están mis diezmos y ofrendas? Bueno, cuando son iglesias grandes que mantienen grandes estructuras, pues ahí están sus diezmos y sus ofrendas, en la estructura, en el pago de luz, agua, mantenimiento, etc. Pero además de eso, muchas iglesias que ven el aspecto social como un pilar fundamental en su funcionamiento, pues ellos vienen y tienen aquellos ministerios de desarrollo social, de ayuda social. Hoy, este momento, también las iglesias lo están practicando. Muchas iglesias de nuestra organización, muchos taber, pues lo están haciendo. Claro que es algo, la palabra nos llama a que comencemos desde nuestra casa para afuera. Así ha sido siempre la instrucción. Y los que no dan a los suyos, dice, realmente es como que no hubiesen creído. Ahora, las iglesias están haciendo eso. Yo le voy a pedir a todos los que escuchan y que van a ver este video, tengan paciencia, porque no es la iglesia.
Usted tiene que entender, no es la persona, no es la organización o la denominación la que le va a ayudar. Se llama Dios, es Jehová el que le va a ayudar. Entonces usted tiene que creer en Dios y Dios va a proveer. Así es, Dios va a tocar el corazón de pastores, Dios va a tocar el corazón de personas y le va a llevar si usted está pasando necesidades, pero usted tiene que buscar a Dios. O sea, nosotros queremos la bendición, pero no queremos buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, así como que algo injusto. Entonces, esta iglesia tenía esa costumbre. De hecho, más antes, Pablo había, ¿cómo decir? Había ahondado en eso y había dicho, bueno, sí, ustedes son buena gente, ustedes hacen buenas todas, pero hay un problema con ustedes, hay un problema con esta iglesia, y es que esta iglesia estaba como en una tiniebla del conocimiento de la palabra del Señor, y que es tener, por ejemplo, en Efesios, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, antes estabas en oscuridad, ahora estás en luz. Yo ayer meditaba y decía, ¿qué es estar en luz? Es tener claridad en las cosas. Cuando uno está en luz, es como cuando uno se desengaña en aspecto amoroso, ¿verdad? Los novios ahí, y ve que solo uno o la otra está haciendo el intento porque anden juntos, como decimos nosotros aquí, ¿verdad? En El Salvador. Pero está la otra parte que no quiere, no llama, no manda mensajes, no dice palabras bonitas. Entonces, hay uno que está intentando y el otro que no. Entonces, el que está intentando... Bueno, el que no está intentando tiene claridad, y el que está intentando debe de tener esa claridad, y ese es el punto, debe de estar claro. Entonces, ¿qué es estar claro? Es estar claro, por ejemplo, en cuanto al aspecto espiritual, es estar claro de la vida, es estar claro de la enfermedad, es estar claro de la muerte, es estar claro de nuestro presente, es estar claro de nuestro futuro, es vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Es decir, estoy llamado, fíjese bien, y no es que usted debe de, aquí se debe de caer el yo pienso, el yo creo, el yo considero, es que a mí así me enseñaron, es que así crecí, yo me hice a mí mismo. Todos esos aspectos deben de caerse, porque a partir de que usted viene y dice, voy a creer en Cristo Jesús, a partir de ese momento usted debe de basar su fe en lo que dice Dios, y lo que dice Dios está expresamente escrito en la palabra de Dios. Está en lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, este tiempo no es o sea, sí es un tiempo difícil, histórico. No es la primera vez, por cierto. Si usted va a la historia, esto decía un escritor norteamericano, y yo estaba leyendo un libro un día de esto, y decía, miren, a muchos se les ha olvidado que se recogían en camiones, porque fueron casi 100 millones de personas los que murieron, no 100,000. Sino muchos millones de personas. Y dice 500,000, según los datos que daba este escritor, 500,000 fueron en Estados Unidos, aunque la situación de la gripe no era en Estados Unidos, la pandemia era en otros países de Oriente. Entonces, y eso en esos otros países era el Armagedón prácticamente, era el apocalipsis para ellos, porque, o sea, no veían muertos de uno en uno, eran cantidades bárbaras, pues, y tenían que enterrarlos en fosas comunes abiertas por camiones increíblemente grandes. O sea, algo que no, bueno, para ese entonces no había tecnología como la de ahora. Quizás si hubiese tecnología en ese momento, mucha gente hubiera pensado que era el fin del mundo. Sin embargo, toda esa gente sobrevivió, los que sobrevivieron, pues pasaron y vivieron. Y lo mismo se les habló de la palabra, se les habló del día del Señor, ¿verdad? Que ya entendemos que es hasta que Cristo venga y su reino milenial. Y luego el día de juicio, o el día de Jehová, que es el tiempo donde va a comenzar el juicio a todas las naciones por la desobediencia, por la soberbia, por todo eso. Pero eso no estamos en ese momento nosotros. Por eso vea el versículo 9, dice el 8, porque no somos del día, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para recibir ira, no nos ha puesto Dios a nosotros. Y mire, en este sentido, vamos a poner las cosas como dicen bien claras. Muchas personas se quejan que los cristianos viven de una manera, que los cristianos están locos porque piensan de una manera, porque estando en una situación así, la gente todavía tiene
bueno, yo veo bien poca gente de las que le gustaba rumbear y la música. Pues yo no oigo mucha música, ¿verdad? Aquí en mi colonia no oigo mucha gente que ponga la música y ponga esas grandes cumbias y todo eso. No, no, ahorita todo el mundo tiene miedo, ahorita todo el mundo está encerrado en su casa. El día viernes creo yo que predicaba de eso, de cómo estábamos nosotros como el pueblo de Israel allá en Egipto. Así estamos nosotros ahorita, todo el mundo encerrado en sus casas, con el miedo de que, si usted, mire, me decía un pastor un día de esto, platicando con él, y le decía yo, mira, nos vamos a ver, porque a las actividades siempre de pastorales, y le decía, nos vamos a ver y me traes tal cosa. Y me dice, no, mira, yo la verdad que no quiero ni salir de la casa porque siento que el virus está en el aire, anda y se respira. No, lo que se respira afuera es muerte, lo que se respira es algo tenebroso. Usted sale a la calle y ve poquita gente en la calle, usted viene como a las 5 de la tarde, si es que se quiere como arriesgar, usted ve nada, usted ve todo bien callado, no hay que el tráfico, aquella bulla, aquel bullicio del ser humano, ¿verdad? Se acabó todo eso por este momento. Entonces, claro, los aires que están ahí afuera es aire de muerte. Vaya a ver a la historia de Éxodo, cómo estuvo el pueblo de Israel. Entonces, yo estoy queriendo dar un panorama, porque de lo que nosotros conozcamos como hijos de Dios, vamos a vivir bien, aún en medio de las dificultades, porque quiero decirle algo, eso es uno de los grandes problemas teológicos que hemos tenido en nuestra vida, en el desarrollo de la iglesia cristiana, porque muchas personas, por ejemplo, en algún momento determinado, cuando alguien llegaba a los pies de Cristo, se le acercaba y decía, bueno, ya todo ya está arreglado, Dios se va a encargar de vos en todo momento, etc. O sea, como quien dice, ya deja de vivir y que a partir de ahora todo es color de rosa. Y entonces algo que realmente no es así. Pero había también el otro extremo, ¿verdad? Que decía, bueno, mira, ahora que ya sos cristiano, ahora que ya viniste a los pies de Cristo, prepárate para sufrir, prepárate para perderlo todo. Entonces tampoco es así, tampoco es así. O sea, cada quien, de acuerdo, veía una frase ayer, decía, mire, cuando uno está preparado o llamado para algo, no importa si el camino de ese servicio o de ese llamado está tapizado con dinero o no está tapizado con dinero. Es decir, no importa si usted tiene un llamado a servir, a hacer algo en la obra de Dios, pues va a haber alguien que va a tener y va a haber alguien que no va a tener. Lo importante no es eso. Lo importante es que nosotros estemos claros en nuestro llamado al servicio. Y bueno, ¿quiénes están llamados al servicio? Toda la iglesia. Todos están llamados a servir de alguna manera, de alguna forma, sirven a la obra de Dios. Entonces, vea cómo vamos avanzando en que Dios dice acá que primero no estamos puestos para ira. Entonces, desde ahí, cuando yo decía, Efesios 5:8, que nosotros tenemos que andar en luz, y usted tiene que empezar a tener claridad de su vida. ¿Cómo tendrá claridad en su vida? Pues bueno, mire, primero no estamos puestos para ira. Sí vamos a tener problemas. Ayer un pastor Wilfredo, que por cierto hay que orar por su mamá, y ponía ahí, el pastor decía, mi mamá está en el hospital, en medio de una crisis, de una pandemia, donde no hay trabajo, y todavía tener a un familiar en el hospital es difícil, hermano. Pero bueno, pero no es el último tiempo, no es el apocalipsis. Para él posiblemente así sea. Para todo aquel que está pasando dificultades, en medio de la dificultad, claro que sí, se le derrumbó todo. Para alguien que está pasando grandes problemas en su hogar, se está separando, los esposos o los hijos andan en droga, etc. Entonces sí, para ellos, pero no significa que bíblicamente en ellos esté recayendo la ira de Dios. Ojo con esto. Significa que están pasando problemas, significa que están pasando dificultades, y significa que Dios está teniendo un plan con ellos. Entonces, eso es lo que nos llama a estar claros en la luz, a estar claros en lo que, fíjense que no es solo saber de una manera intelectual. Quiero que me acompañen ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Usted ve el contexto, él habla, el apóstol Pablo, del rapto, o sea, de la venida de Cristo. Hace un gran hincapié a la iglesia. Fíjese que la pandemia esta ha revolucionado todo. Mire, lo que estaba, todo el mundo decía, hablaba de la economía, hablaba del crecimiento intelectual, crecimiento científico de la humanidad, etcétera. Se estaba descubriendo tantas cosas,
Y de la nada aparece esta situación nadie sabe, bueno, o sea, hay que saber por dónde empezó todo esto. Y todo el mundo se ha visto en una gran catástrofe, todo. Ahorita estaba viendo un dato, en África se esperan 300,000 muertos. Me quedé así como que, Dios mío, ¿y esto qué es, verdad? 300,000 se espera, o sea, las proyecciones, ¿verdad? Las famosas proyecciones. Es decir, ahorita no ha terminado esto. Vamos a hablar claros. México no quiso atender el llamado y ellos creían que no eran tocables. Vaya a verlos ahora. Ya están, bueno, estaba viendo las noticias atrás, hoy están pidiendo a los doctores y a las enfermeras de entre 60 y 65 años que vuelvan a trabajar. El mismo que estaba diciendo que no se preocuparan, el mismo hombre que estaba diciendo que México iba a soportar todo, el mismo hombre que dijo que México, vaya a verlo ahora, ya está arrodillado por el problema del virus. Hay otros países que también no han tomado. Entonces me decía alguien, mire, esto es un gran problema porque posiblemente en nuestro país, acá en El Salvador, estemos haciendo bien las cosas, pero por otro país que está tontamente, ciegamente haciendo las cosas, pues el virus va a volverse a activar y hay un riesgo de que de ese lugar pasen personas a otro país y entonces es la de nunca acabar. Por eso yo siempre he insistido, esto hasta que termine, hasta que encuentren una vacuna va a terminarse, porque ¿cómo va a estar encerrado el mundo todo el tiempo? Ahora, quiero poner en perspectiva, la gente va a estar en las casas, la gente ya ha estado en las casas. Muchos países todavía desde marzo vienen en un confinamiento de sus hogares. Todavía no se sale. Aquí en El Salvador, para los que oyen en otro país, según los decretos ejecutivos, el confinamiento llega hasta el 1 o el 5 de mayo. Por ahí no se nos ha puesto de acuerdo todavía. Pero, o sea, todavía falta mucho, pues, todavía falta. Y todavía falta que cuando lleguemos a esa fecha digan qué vamos a hacer, porque no podemos estar encerrados todo el tiempo. Tenemos que salir a trabajar, a vivir, pero hay riesgos, o sea, el riesgo ahí va a estar afuera. Entonces la situación está bien difícil, pero aún no es el último momento, porque fíjense bien, ¿cuándo comienza el último momento? Cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces, a partir de ahí, sí, entonces que se prepare el mundo porque viene lo peor. 7 años difíciles, no digo que lo viene automáticamente, no sé cuándo, o sea, no sé si se preparará el momento, porque recuerde que eso del rapto será una situación catástrofe mundial, ¿verdad? Porque mucha gente se va a ir, las familias quedarán cortadas, porque el esposo no quiere ir a la iglesia, no quiere nada con Cristo, la esposa sí. Casi siempre es así, ¿verdad? Porque el hombre es como que el más soberbio, el más pecador. Luego muchos hijos han creído, otros hijos no han creído, otros solo van a la iglesia porque los obligan, etc. Bueno, ahí se va a ver de todo y va a haber un desquebrajamiento de la sociedad tremendo. Entonces, y hasta entonces, vendrá Dios a tratar con la humanidad, con la soberbia. Estaba viendo yo el gobernador de Nueva York, y mire, respételo, ¿verdad? Porque esa es su creencia. Dice que en todo esto no ha estado Dios, no ha sido la mano de Dios la que, ¿cómo se llama? La que ha estado con él en este momento. Claro, si él no cree, no va a estar. Pero para los que han orado, para las iglesias de Nueva York, pues han tenido una victoria. Es la fe, lo que manda, lo que dirige. Claro que el que cree va a ver resultados, y el que no cree va a creer que Él lo hizo todo, que Él hasta creó el universo, y creo que este gobernador ha de ser de ese pensamiento, ¿verdad? No, nosotros hacemos todo posible. Claro, cada quien en su momento, todo el mundo va a dar razón, todo el mundo va a dar respuesta de sus posiciones, de lo que hace. Entonces, tarde o temprano, a este gobernador le va a tocar dar respuesta de su fe, de la falta de fe o de su mucha fe, etc. Pero eso es personal. Ahora, en este momento no es el juicio de Dios. Este momento en el sentido bíblico, en el sentido de que ya viene ya Cristo por la iglesia, y entonces ya está comenzando Dios a hacer juicio con las naciones. No, esto no es parte del juicio de Dios. Eso está bien claro allá en el libro de Apocalipsis, los sellos, las trompetas, etc. Todo eso falta. Y eso es lo que quiero que entienda. Por eso la iglesia no debe de estar ahorita temblando, la iglesia no debe estar con miedo, la iglesia no debe de estar así preocupada, con depre. No debe de estar la iglesia así. Al contrario, tiene que saber que este es un momento excepcional en la historia de la humanidad y de la iglesia para poder trabajar. Entonces el llamado es a que si usted está en luz,
lleve luz, ¿sí? Lleve luz a donde la gente necesita luz. ¿Cómo lleva la luz el cristiano? Bueno, la palabra de Dios es la luz. Jesús es la luz del mundo. Llévelo, compártalo. Hoy es la diferencia, es la metodología. Antes lo hacía usted de personas cristianos que parece que no hay que hable el pastor, hay que gane alma los hermanos, los servidores. Yo después del culto me voy a la hamaca a rascarme la panza. Claro, cada quien va a responder. Cada quien en el momento del bimá va a dar cuentas de su obra después de haber recibido a Cristo, el famoso bimá. Todo eso es claridad. Entonces, como iglesia, ahora, ¿qué le corresponde? Compartir la palabra de Dios, compartir a Cristo. En el momento en que usted comparte a Cristo, usted está compartiendo luz. Mire, una persona puede tener dinero. Yo me asombro de muchas personalidades millonarias, artísticas, que se han suicidado. ¿Y cómo alguien que tiene dinero, cómo alguien que tiene fama, alguien que se puede sentar en cualquier restaurante y cualquier lugar y todo el mundo lo abraza, todo el mundo lo quiere, ¿verdad? Y todo es un gran... Y se muere, se mata, se ahorca, se quita la vida. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque el dinero no es nada. Las cosas materiales no llenan a nadie. Entonces eso es lo que tenemos que entender. ¿Quién llena el vacío del ser humano? Es Jesús, es el Hijo de Dios. ¿Y qué es entonces Jesús para las personas? Pues es la luz de su vida. Si lo llegan a tener en su corazón, mire, el cristiano ahorita, esa es la posición que debe de tener. Somos luz, somos vida, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y Él es luz, es vida, el camino, la verdad, etcétera. Entonces todo eso debe de estar en nosotros a pesar de la situación. No se preocupe, dígale que está para ahí, no se preocupe, porque Dios tiene el control y de eso es que debe de estar llena la iglesia. Ahora, dice, ¿a qué te llama el conocimiento? ¿O qué te llama el conocimiento de la verdad? ¿A qué te llama? Bueno, te llama a velar. Véase al capítulo 5, siempre 1 Tesalonicenses, versículo 6. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos. ¿Ve? Primero, le manda a velar. Y yo estaba buscando qué era el término velar para el cristiano en este tiempo. Ojo con esto. Es mantener intelectual y espiritualmente alerta para recibir las señales de los tiempos, ojo, e interpretarlas a la luz de la Biblia. Usted tiene que interpretar esta pandemia. Usted tiene que interpretar los problemas sociales en su país. Tiene que interpretar todo lo que está sucediendo. Son dolores, amén, de un parto que ya vendrá. ¿Cuándo va a ser? En el momento que Cristo venga. Pero mientras tanto hay que vivir los dolores. Mientras tanto hay que vivir en la situación. Mientras tanto hay que estar fuerte. Y Pablo lo decía. Es decir, Pablo llegó al conocimiento tal que empezó a entender que esa era parte de su vida y por eso tuvo la capacidad de decirlo. Todo lo que tengo, todos mis títulos, todos mis bienes los doy como basura. ¿Por qué? Por el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ojo con eso. Entonces, lo primero que Dios nos manda a llamar es a que seamos luz en el sentido de velar por la... Ahora, fíjese bien, ¿cómo vela entonces la iglesia en este tiempo? Pues vela haciendo obra desde su casa, con su celular, con su computadora, con sus redes sociales. Esa es la manera. Sigo insistiendo en eso porque no hay de otra. Usted no puede salir de su casa, ir donde el vecino, porque si lo ve la policía, lo va a garrotear. Amén. Entonces, hágalo por vía web, hágalo por vía WhatsApp, hágalo por vía Messenger, hágalo por vía lo que sea, pero haga señales de humo y ponga Cristo te ama, pero hágalo. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. 1, 2, bueno, ¿cómo se conoce la iglesia? Porque está llena de misericordia. ¿Sí? Eso es velar. ¿Cómo así? Bueno, usted tiene 2 panes, comparta uno. Tiene 2 libras de frijoles, comparta uno. Tiene 1 libra, comparta la mitad y comience a regalar. Hay gente en su alrededor que tiene necesidad más que usted. Pero ¿y cómo voy a hacer adelante? Y no está la fe, pues. Y no está Dios que va a proveer, pues. Y no decimos Dios proveerá en todo momento, pues. Entonces, ese es el velar. Ese es el creer. Entonces, cuando la iglesia dice, imagínese usted, ¿cómo se va a sentir una persona que usted le pueda armar un paquetito, un pequeño paquete de ayuda?
que usted no sabe lo que usted va a hacer, y que es algo importante e impactante. Y a la misma vez le pone ahí un mensaje, le pone un texto, le pone una Biblia, le pone un Nuevo Testamento, etc. Entonces, ahora imagínese usted el impacto que va a hacer en personas que no conocen de Cristo, cuando de repente tocan a la puerta y le digo, mire, vecino, disculpe que rompí el confinamiento, pero aquí le traigo esta ayuda, ¿verdad? Viene de parte de nosotros, el Señor me lo puso en el corazón y esto Dios le ama. Va, imagínese el impacto que usted va a hacer en su comunidad. Pero hay que hacerlo, iglesia. Ay, no estén esperando que el pastor esté compartiendo y esté llevando. Sí, que lo haga el pastor, ¿verdad? También. Pero la función de la iglesia en totalidad es que todos los miembros de la iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo, salga y comparta la palabra y comparta la misericordia de Dios. Entonces, eso es verdad. Mire el versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Vaya, en este momento, ¿qué es lo que más sucede? Bueno, muchos se llenan de solidaridad, pero muchos no. Muchos acuñan, muchos están haciendo dinero, muchos están... Hermano, ellos van a dar cuenta de su vida, porque se van a dar cuenta que el dinero no lo es todo. Entonces, el cristiano no puede hacer eso. Si usted tiene un negocio porque le tocó vender vidrio o algo, pues usted sabe que aumentar los precios en un momento así, Dios se lo va a demandar, porque Dios no le gusta la pesa falsa. Ahora, ¿eso es un cristianismo o no? Y hay personas que sin conocer a Cristo hacen eso. Ahora, imagínense nosotros, la iglesia, que somos la iglesia de Cristo, estamos llamados a ser mejores que esas personas. Ese es el detalle. Y todo sobre la base de un llamado de Dios, de un conocimiento de Dios. Entonces, no se aprenda la Biblia por aprendérsela, practíquela. Y eso es lo que Dios nos llama a velar, es a nosotros a reconocer estos tiempos como los tiempos donde la iglesia se va a desarrollar. Mire, ¿vendrá Cristo ahorita? Pues yo quisiese que sí. En el momento que venga Cristo, este problema se acaba. En el momento que venga Cristo, se acaba mi problema de la gordura, de la comida, del pago de no sé qué, etcétera. Pero hay que vivir más tiempo. Pues mire, la vida que vamos a tener en Cristo es mucho mejor que lo que estamos viviendo aquí, en la tierra. Por eso nosotros los cristianos, cuando vamos a una vela de alguien que es cristiano y que su vida ha sido del cristianismo, vamos a una vela alegre, de canto. Claro que hay lágrimas, claro que hay sufrimiento, pero no, ¿verdad? La gente dice, bueno, no, yo estoy consciente que ahí está el cuerpo nada más, pero mi familiar está allá con la presencia de Cristo, porque la palabra dice, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Pero son los cristianos, ¿verdad? Los que no son cristianos, ausentes en el cuerpo y presentes al cachudo de abajo, al diablo, al enemigo, porque ese ha sido su andar en la vida. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja, tenemos esa bendición. Usted va a las velas, no, hombre, hay cantos. Una vez les quiero contar una experiencia. Una vez me llama un pastor de nuestra iglesia central, me dice, mire, vaya a predicar a una iglesia, a una vela, en tal funeraria. Y bueno, yo no conocía a las personas, es un ministerio muy bonito, ¿verdad? De nuestra iglesia central, que es de ir a predicar en las velas, en los entierros. Entonces me tocó que ir, ¿verdad? Y por amistad, y el pastor me hizo ese llamado a ir. Me fui, era la noche, eran como las 9 de la noche. Y yo decía, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y qué voy a decir? ¿Y cómo me voy a...? Mire, yo me puse a pensar, que iba en el camino y le dije a Dios, Señor, dame palabras, porque yo lo que voy a hacer es a predicar, no a inventar falsos sentimientos, pero sí a predicar. Y mi pregunta fue, ¿y cómo doy? ¿Cómo doy con él? Porque es una funeraria que es de 2 plantas y tiene varios niveles ahí para poder tener varias velas a la misma vez. Bueno, ahí se va a dar cuenta, ahí búsquelo, me dijo. Y llego a la funeraria, me arreglo todo y me pongo bonito. Y cuando ya iba entrando, estaba todo, si usted entra a esa funeraria, se mira así, el centro de velación ahí, ¿verdad? Y entonces de repente oí en un lugar donde estaban, pero con una gran alegría, cantando alabanza. Y me voy a meter y digo, mire, aquí está fulanito, ¿verdad? Sí, aquí es, me dijo, no, hombre, feliz. Y me tocó esperar, porque iba a haber un espacio donde iban a hacer algunas palabras, ¿verdad?
Y todo el mundo hablando de que era un buen servidor, que había andado ganando almas, que ganó almas, ganó a su familia para Cristo, a su esposa, a sus hijos, y que el ejemplo, yo me sentí casi que no podía ni predicar ahí, porque su vida predicaba de la fe en Cristo Jesús, su vida predicó de esa fe que él tuvo en la vida. Entonces, ese es el punto. Cuando usted se muera, ¿qué van a decir? No, o sea, apenitas iba a la iglesia usted. Los dominguitos iba, cada 8, ¿verdad? Como yo le digo. ¿Por qué? Porque cada 8 días iba a la iglesia. ¡Ay, qué tremendo es esa fe! ¡Qué tremenda esa fe que nosotros! Entonces, piense, cuando usted se muera, ¿cómo van a decir? Este verdaderamente creyó. Así. O este iba de vez en cuando y le ganó la silla, porque la silla estuvo más tiempo que él en la iglesia. Imagínense, ese es el punto. Y eso es lo que Dios nos manda a llamar. Porque cuando, al final, claro que eso no lo vamos a ver nosotros aquí en la tierra, lo vamos a ver en el cielo, pero aquí en la tierra se va a hablar de nosotros. Aquí en la tierra van a decir de nuestra fe, si fue verdadera, si de verdad nosotros actuamos y vivimos de acuerdo a lo que creímos. Lo segundo, estamos hablando de velar. También nos llama a trabajar porque el día del Señor no ha llegado. Fíjese bien, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Y mire lo que dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche. Ahora, acompáñeme al versículo 13 del capítulo 4. Mire, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que mueren en este caso, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Fíjese bien. Perdón, ¿qué le indica eso? Que Cristo no había venido a este momento. ¿Qué le indica en este tiempo? Que Cristo no ha venido todavía. Entonces esto que está sucediendo no es parte de las profecías, de la escatología, de los últimos tiempos después del rapto. No pertenece a eso. ¿Por qué? Porque el rapto no ha sucedido. ¿Por qué? Porque le estoy hablando y yo creo en Cristo Jesús. Yo creo que Él es el Mesías y lo tengo en mi corazón. Y sé que soy un pecador y que Él con su sangre me ha quitado todos mis pecados. Él me ha hecho acepto ante Dios. Él me dio un nuevo nombre. Él escribió mi nombre en el libro de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que maneja mi vida. Y eso es lo que maneja la fe. Ese es el detalle. Entonces, yo sí creo. ¿Y usted? Pero ve, su vida debe de caminar sobre la base de que yo sí creo, y si yo creo, camino y hago. Pues no es filosofía, es la palabra de Dios. Si yo creo, realmente me mantengo. Claro, habrá momentos difíciles, habrá momentos de tristeza, habrá momentos de duda posiblemente, porque humanamente nosotros no tenemos poder, no tenemos capacidad, flaqueamos. Por eso dice la palabra, la carne es débil en ese sentido. El espíritu está dispuesto, dice, más la carne es débil. ¿Por qué? Porque los momentos difíciles nos hacen dudar. Y cuando está pasando unos grandes problemas, mire, de un momento yo pasé una crisis personal una vez y yo decía, Dios mío, ¿y por qué no me contestás? Y Dios mío, yo voy a orar, veía sermones, ya me podía hasta los... Pero no era así, era mantente la fe en Cristo porque Él va a obrar, y Él obró en el momento que Él quiso, a la hora que Él quiso, y fue perfectamente el tiempo de Dios. Pero debemos de entender, la fe me debe de mantener. El que estemos pasando todo esto no significa que ya estamos en el tiempo del Apocalipsis. Los de Tesalónica pensaban que ya estaban así. Los de Tesalónica pensaban que ya, entonces como ya vino Cristo, imagínense, como decía Pablo, si realmente Jesús no hubiese resucitado, fuéramos los más dignos de conmiseración, los dignos, pero así, de que de plano de lástima, ¿verdad? Pobrecitos, miren, ahí están, cómo se reúnen, cómo diezman y ofrendan, pero su Cristo no resucitó, ahí está todavía los huesos en la piedra, en la tumba. Pero no así, fueron a ver, la tumba estaba vacía, se había levantado como Él lo había predicho.
como Él lo había dicho en su momento, en su tiempo. Yo voy a destruir este templo y en 3 días lo levanto. Esos cuerpos, su vida, es la muerte y después la resurrección de Jesús. Y eso nos da vida a nosotros. Eso nos permite. El versículo 6 del capítulo 5 dice: por tanto, no durmamos como los demás. Y aquí hace la gran diferenciación. Entonces, mire, yo siempre he dicho una cosa. O sea, usted puede decir, usted, podemos decir que somos cristianos. Sí. Podemos llenarnos la boca de que que vamos a la iglesia, que nos ponemos el uniforme, que andamos en nuestra Biblia. Sí. Pero es Dios quien va a determinar conmigo mismo si realmente lo soy. Y en mis actos, mis obras, las que van a hablar. ¿Va a creer usted que usted dice que ama a Dios? Y cuando era en los tiempos de la iglesia, apenita y llegaba al culto. ¿Usted cree que ese es amor? Pareciese más un cumplimiento religioso para estar bien con Dios, pensando que asistir a la iglesia le estaba dando la salvación. Vaya, entonces eso es religión. Y Dios no es religión. Dios es vida. Amén. Que Jesús es vida. Entonces, póngase bien alerta con esto, porque podrá haber crecido en una iglesia, podrá haber hasta hijo de pastor o hija de pastor, pero eso no significa que usted tiene una relación con Cristo. Eso no significa que usted conoce la Biblia, amén, pero los de Tesalónica también conocían muchos y Pablo les había hablado muchos misterios no revelados hasta ese momento. Y gracias al Señor, esas cartas ahora nos revelan a nosotros muchas cosas de estos tiempos. Pero eso no significa que ya estaban con Cristo, significa que conocían. Y conocer solamente es ir a leer y aprender, pero no, tener una relación con Cristo es vivir una relación con Él, es conocerlo a Él y Él conocerme a mí, es abrir mi corazón y que Él viva dentro de mi vida, y eso es conocer. Entonces, llama a trabajar, porque Cristo todavía no ha venido, entonces no se duerma. Fíjese que le voy a contar algo que yo percibí y que Dios me lo decía también. Bueno, y creo que a todos los pastores Dios nos llamó y nos jaló la oreja, a la mayoría. Quizás porque nosotros no era una costumbre, la mayoría de los pastores que somos de iglesias pequeñas, no es la costumbre estar saliendo en la televisión, en las redes sociales. Algunos lo hacíamos, otros no, ¿verdad? Entonces, y le voy a ser honesto porque le voy a abrir mi corazón en esto, cuando comenzó esta cuestión, yo dije, bueno, hay que orar, vamos a predicar, porque no siempre, sino que ya habíamos tenido un buen tiempo de que estábamos proyectando nuestros sermones vía redes. Entonces dije yo, bueno, haciendo cálculos, un mes, vamos a predicar, ¿verdad? Le hablé a la hermana Rina, a la otra hermana que predica conmigo, y a los servidores, pues, pero no le di mucha, o sea, no me pude ubicar en el primer momento. No me ubiqué en la historia de la iglesia. Entonces lo agarré tranquilo. De repente veo una intervención de nuestro presidente y pone él. La verdad que todo lo que nos va a ayudar es la oración. Y yo reaccioné y dije, hey, si estamos perdiendo una gran oportunidad como iglesia, estamos perdiendo un gran momento de nuestra historia. Entonces dije yo, si la iglesia no es la estructura, y mire, yo siempre lo he predicado, la iglesia no es ese lugar, esa casa que tenemos ahí donde nos reunimos todos, la iglesia soy yo. Y en esos momentos me puse a pensar, a decir, la iglesia tiene que trabajar, tenemos que hacer cosas, mire, está encerrado, está en su cama, está en su sillón, en su mueble, etcétera, en su hamaca, pero usted tiene que activar su vida en son de la iglesia, o para la iglesia, y para el servicio de los demás, y para extender la palabra de Dios. Entonces yo me puse a pensar en eso y dije yo, activemos la iglesia, y empezamos a hacer cosas, y tenemos actividades de oración, predicación, discipulado, etcétera. Mire, tantas cosas, y ahora me doy cuenta que realmente la iglesia se puede activar aún estando físicamente encerrados en la casa. Gracias a Dios sucedió esto, y tenemos tecnología. Y gracias a Dios no se está pagando todavía, pero hay que pagar después, ¿verdad? Pero gracias a Dios. Entonces, entendamos eso. A eso es lo que se llama trabajar en este momento. Y por último, váyase ahí mismo, al capítulo 6. Y el primero, estar velando, y segundo, no debe de embriagarse. Versículo 6 dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos, y al final dice, seamos sobrios. ¿Qué
¿Qué es ser sobrios en este tiempo? Ser sobrios es llegar a ser irreprensibles aún en nuestras casas. Como iglesia. Decía alguien por ahí, yo leía en un comentario, decía, a mí no me han venido a dejar comida, a mí no me han venido a dejar víveres. Pero ese era un comentario, pero veía muchos comentarios positivos de personas que decían, gracias porque me vinieron a dejar víveres. No estoy hablando de nosotros como iglesia, estoy hablando de otra iglesia que hizo eso también. Pero yo me puse a pensar, un comentario de no alcanzó hasta ahí, porque tampoco tenemos todos los víveres del mundo, ¿verdad? Pero sí alcanzó hasta muchos. O sea, hubo muchos comentarios diciendo gracias por la ayuda, gracias por la ayuda, gracias por la ayuda, gracias por el comentario. Entonces, ¿qué me puse a ver ahí? La iglesia está trabajando. La iglesia, o sea, una persona es lo que significa que no alcanzó. Pero ¿qué significa? Que sí se entregó, que sí se estuvo haciendo el trabajo, que sí se hizo misericordia en las personas, hasta donde la cobija alcanza, así se dice en El Salvador, hasta donde la capacidad se tiene. Pero vea, entonces podemos decir, esa iglesia no se le puede decir que es irreprensible en esa área, porque está haciendo misericordia, porque está llevando ayuda al más necesitado. Ahora, veámoslo en irreprensible en el término de la expansión del evangelio. Vaya. Le pregunto algo a usted que me está oyendo y me va a ver. ¿Usted como iglesia está llevando la palabra de Dios a otras personas? ¿O está peleando? ¿O sigue con sus mismos temas? ¿O sigue con sus mismos pensamientos? ¿O piensa que la iglesia es otra persona? ¿O piensa que el pastor es el llamado a predicar y a llevar el evangelio por todo el mundo? ¿Usted cree eso? A mí, bueno, a los predicadores, Dios nos llamó a predicar la palabra. Pero a ser discípulos nos ha llamado a ser todos. Pero todo, ¿quién puede ser discípulo? El que ha creído. El que no ha creído no lo va a hacer. Y no lo va a hacer. Simplemente. ¿Por qué? Porque no ha creído. No ha creído. Si usted cree que está quemando en la casa, pues usted va a salir corriendo. Y usted cree que no se está quemando, usted va a quedar adentro, a que las llamas estén encima. Ese es el detalle. Creer lo mueve. Y no creer lo deja estático. Lo deja estable así. Y perenne. Entonces, esa es la gran diferencia. No estar embriagado es no dejarse manejar. Fíjese bien, por la moda del mundo. Tal vez hoy no hay problema. La vestimenta, no hay problema. Usted ni se baña, porque si ni sale, ¿verdad? ¿Para qué me voy a echar loción? ¿Para qué me voy a pintar? ¿Para qué me voy a arreglar? Amén. Pero vea cuando la iglesia anda en la calle. ¿Qué es lo primero que le evalúan a las hermanitas, por ejemplo? Su vestimenta. Su vestimenta. Al varón, su vocabulario, su pensamiento sexual, etc. Todo eso se evalúa en la persona que dice ser cristiana. Ahora, ahí vamos a ver si somos irreprensibles. Eso es no embriagarse, no estar llevando por las tendencias. Personas que están haciendo las cosas porque ahí en la red hay concursos para hacer bayuncadas y locuras, y ya vienen los cristianos y también nos ponemos a hacer locura, y ya vienen los cristianos. Hermano, mire, usted está llamado no a replicar, no a sacar, a multiplicar lo que el mundo hace. Usted está llamado a multiplicar lo que la palabra de Dios dice. Ese es el llamado. Ese es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, y ese es el llamado a cuando uno corresponde a la fe. Váyase ahí mismo al versículo 7. Y mire lo que dice. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Y nosotros no estamos de noche, estamos de día. Tenemos la palabra que nos alumbra. Levántate, tú que duermes, dice la palabra. Y te alumbrará la palabra de Dios. Te alumbrará el día. Es Dios, Cristo te va a alumbrar. Ponete a pensar. Mire, este domingo es el día de la reflexión. ¿Estamos en los últimos tiempos? Claro que sí. Pero no estamos en los tiempos proféticos de la profecía de Apocalipsis. Todavía no. Entonces, claro, tranquilo. Va a pasar esto. Yo siempre digo, bueno, no siempre, ahorita, yo siempre mantengo esto. Vamos a salir de esto. Vamos a salir. Aunque sea por los pies adelante, pues vamos a salir. Pero vamos a salir. Esto ya va a pasar. Es simplemente una prueba. Es simplemente un reacomodo. Creo que muchos, estoy con fe en eso. Después de que salgamos de esta pandemia, de este tiempo de estar confinados en nuestra casa, muchos vamos a salir con unos deseos de trabajar más por Cristo, porque nos dimos cuenta que hoy que estuvimos, antes de estar metidos en casa, estuvimos libres, no estábamos haciendo nada, y hoy que salgamos nos hemos dado cuenta que nos urge ir a la calle a predicar la palabra de Dios.
a llevar el mensaje de Cristo, a decir que Jesús es la única solución a la vida del ser humano. Este es nuestro llamado. Esto es velar. Esto es no estar embriagados. Cuando cuando yo estaba leyendo eso, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Me lo ponía así, la Escritura. Es como cuando alguien toma. Ese no se tambalea porque él quiera tambalearse. Él no habla así todo dundo, ¿verdad? Porque quiera hablar dundo. Él está así porque está bajo los efectos del alcohol. El alcohol vino a su cuerpo y lo dominó, adormeció sus músculos, entorpeció su pensamiento, etcétera, su actuar motriz de su cuerpo, y entonces por eso es que se mira así, porque está dominado por el alcohol. Ahora, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es igual, es estar dominado enteramente por el Espíritu Santo, es estar siendo conducido en sus pensamientos, en la parte de sus sentimientos y en la parte de sus movimientos de su cuerpo. Es estar dirigido a qué hacer, qué pensar, qué decir, qué sentir directamente del Espíritu Santo. Esta mañana, iglesia, Dios te llama a ser dirigido por el Espíritu Santo, pero tú no podrás ser dirigido por el Espíritu Santo si tú no crees en Cristo como el único camino, la verdad y la vida. Ese es el tiempo. Si usted no conoce de Jesús todavía, yo le hago una invitación. La manera en que usted puede permitirle a Jesús para que entre a su vida es creyendo que Él es el Mesías, creyendo que Él es la vida, que Él lo envió Dios para morir por sus pecados y por los míos. No es la manera en que usted quiere. Es que así me enseñaron desde chiquito. No, borre todo eso. Porque lo que Dios quiere es que usted crea en su Hijo. Usted puede creer en Buda, en el Dalai Lama, en lo que sea, que eso no lo va a llevar a la vida eterna. Quien lo lleva a la vida eterna se llama Jesús. Busque primeramente a Jesús, y después de eso vendrán todas las demás cosas. Así que ábrele su corazón a Cristo, porque Cristo es la solución de su vida. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a través de tu palabra que estamos en tiempos de luz para nosotros, claro, para el mundo en tiempos de oscuridad, en tiempos de dificultad. Te pido que seas tú, Señor, quien alumbre la vida de cada ser, de cada hermano, de cada persona que se conecta a esta transmisión o que se va a conectar después. Y que seas tú quien alumbre todos sus pensamientos, sus sentimientos, y que cada uno podamos arrepentirnos de nuestros pecados y buscar plenamente el rostro de nuestro Señor Jesús. Gracias por este día. Quédate con nosotros. Acompáñanos en la transmisión, Señor, de la tarde. Que tu Espíritu Santo esté en la palabra que se va a hablar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, mis hermanos, que está con nosotros y ha estado con nosotros. Quiero mandarle un saludo, ¿verdad?, a todos nuestros fieles oyentes y televidentes. Ya tenemos un canal de YouTube, ¿verdad? Ahí le vamos a estar, le vamos a estar invitando a que sea parte en ese canal. Vamos a estar haciendo varias cosas. Bueno, quiero mandarle un saludo a mi esposa, Norma Sarabia, a Merlin Ordóñez, a Flores Alfaro Mili, a Graciela Rivas, a la hermana Carolina, a Carlos, Dios te bendiga, ¿verdad? Esmeralda Chamagua, a la hermana Margarita Portillo, a Edwin allá en Estados Unidos, que bueno, hermano Samael, nuestra hermana Virtud, bendiga a Dios su familia, a Mario Avilés, gloria al Señor por él y su vida también, a nuestra hermana Mariana, saludos a su familia allá, a Calet, Dios te bendiga Calet, y Jonathan Calet Guandí, que espero que esté mejor, ¿verdad? Y a la hermana Catherine Martínez, y a mi madrecita linda, Zoila Sarabia, que está allá en Estados Unidos. Mandar un saludo también a mi tía, ¿verdad?, que está allá, que está pendiente también siempre de las transmisiones. Recuerde, ahí vamos a estar poniendo a partir de mañana o todos los días, vamos a estar poniendo nuestros horarios para que usted esté conectado y para que usted pueda estar oyendo. Quiero que tome la verdad, tome fe y se vaya preparando desde ya. Prepárese todos los días, hay oraciones en nuestra página, hay intervenciones, hay predicación.
Pero quiero que el viernes nos unamos como siempre ha sido una cuestión de parte de nuestra iglesia. Siempre los viernes es el día del culto de los milagros. Entonces, este tiempo, ayer me cayó así como como decimos en El Salvador, ¿verdad? El 20, caí en sí, de que necesitamos orar por nuestros milagros. O sea, es necesario orar, pero no es importante que otro ore. O sea, sí es bueno que haya intercesión, porque bueno, pero es necesario que nos unamos todos en fe. Así hacía la iglesia primitiva. Entonces, el día viernes a las 5:30, que es el culto de milagros, vamos a estar haciéndolo como es, un culto de milagros. Vamos a estar cantando alabanza, vamos a estar adorando y vamos a estar orando. Entonces, ¿qué le pido yo? Durante toda la semana usted tiene la oportunidad de poner su petición. Durante toda la semana nosotros vamos a estar orando por su petición. Estamos orando por nuestra hermana Jacqueline López, por su madre, porque ella cambie su vida, la mamá de Jacqueline. Entonces, ojo con esto. Usted pone la petición y nosotros nos comprometemos a estar orando por usted y con usted. El día viernes vamos a tener las peticiones y entonces todo el equipo de trabajo del Tabernáculo de Jiquilico vamos a estar orando por sus peticiones. Amén. Así que no va a estar solo, no va a estar sola. Hay una iglesia que va a estar con usted. Por eso, usted ponga sus peticiones en el muro, va a haber alguien que va a estar anotando todas las peticiones y el día viernes, como iglesia, como familia, como hijos de Dios, nos vamos a unir con usted para orar. Que Dios me los bendiga. Feliz domingo. Recuerde, sea feliz porque Cristo está con usted. Dios les bendiga.